Buenos días, bienvenidos a Espacio Joven, empezamos la emisión semanal de noticias. Soy Floripundia González. Empezamos. Las nieves del Himalaya se derriten por el polvo de los desiertos. Aunque se encuentra a miles de kilómetros uno del otro, el polvo del Sahara derrite las nieves del Himalaya, y es que las partículas de polvo provienen de ese desierto y también de otros. Estas partículas viajan a través de los vientos desde el desierto de Thar, en la India, la península arábiga y el norte de África. Esta es una situación complicada, porque este problema recién comienza y a medida que el cambio climático avanza, más polvo se acumulará en el Himalaya. Estas circunstancias ponen en alerta a más de 700 millones de personas que habitan en el sudeste de Asia, porque muchas personas dependen del deshielo del Himalaya para su provisión de agua potable durante todo el año. Seguimos con la siguiente noticia. Un grupo de científicos han encontrado hasta 24 planetas fuera del sistema solar que pueden tener condiciones más adecuadas para la vida que la Tierra. Los 24 primeros candidatos descubiertos están a más de 100 años luz de distancia, lo que significa que es difícil verlos de cerca. Hay que saber que la habitabilidad no significa que estos planetas necesariamente tengan vida, simplemente indica las condiciones que serían propicias, ha aclarado el investigador principal del descubrimiento. En el ámbito internacional, Donald Trump, luego de haber dado positivo en el examen de COVID-19, se ve envuelto en lo que los expertos llaman una campaña de desorden, y eso ocasiona que se desespere. A tan solo 26 días de las elecciones en Estados Unidos, el actual presidente Donald Trump está abajo en las encuestas detrás del candidato Joe Biden. Por su parte, el médico oficial de Trump, el comandante de la Marina y Dr. Sean Conley, declaró que el presidente estaría en condiciones de regresar a los compromisos públicos el sábado después de completar su tratamiento. Tras la crisis económica que dejó el COVID en los países, se está empezando a notar en el PIB de la economía local. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda estimó que el déficit llegará hasta el 9.3% del PIB. Luego de que el gobierno local solicitara un préstamo al FMI, los diputados han dicho que no a la propuesta y se ha cancelado el plan. De lo contrario, el déficit subiría hasta el 11.5%, así lo afirma Marta Acosta de la Asamblea Controladora. Pasando a noticias sobre tecnología, el ejército estadounidense está probando realidad aumentada en perros para mayor seguridad de los soldados en situaciones de peligro. El objetivo de esto radica en que los perros puedan recibir órdenes de los soldados sin la necesidad de tenerlos cerca para hacerles señas con su propio cuerpo utilizando un puntero láser. Las gafas de realidad aumentada están especialmente diseñadas para que los perros tengan indicadores visuales que les permitan dirigirse a lugares específicos y así reaccionar a la señal que observa en las gafas. Desde el ejército explican que las gafas ya son una herramienta habitual para los perros militares, pues ya las han usado en anteriores ocasiones para protegerse de las condiciones meteorológicas, algo que facilitará mucho la adopción de esta tecnología cuando finalmente se proceda a su uso generalizado en operaciones reales. Hasta acá las noticias. Esperamos que tengan un buen día. Saludos. Yo en lo personal creo que ya lo que es COVID, ya estamos saliendo de eso. O sea, en el sentido de que del boom o del shock que podemos tener, ya creo que ya abrieron hasta los bares, o sea, creo que ya está todo abierto, si mal no estoy, porque por las publicaciones que he visto. Entonces, en ese sentido, ya casi que todo está común y silvestre. Pues ir al cine, ir al trabajo, de compras, se mantiene la restricción, pero en lo personal creo que debería mantenerse siempre para que no hayan tantos pesos. Y, ¿cómo se llama? Entonces, en general, lo que es eso, lo único que falta que se reanuden son las clases, nada más. Después de ahí ya todo seguiría como antes del COVID. Entonces, ¿querías decir algo? Sí, que bueno, que igual, digamos, sí ya está todo normal, y a mí, digamos, con el compañero que yo estoy haciendo la práctica, me dice, es que yo extraño la U, ¿verdad? Las clases, pero yo me ponía a pensar, yo no extraño tanto las clases presenciales, lo que extraño es la iglesia presencial, porque ese Sí, contacto de sí. estar todos, ¿verdad? Es lo que uno, digamos, a mí lo que más me ilusionaba en la semana era ir a la iglesia. Ahorita, digamos, en la virtualidad uno medio se une, pero sí, eso es lo que uno, a pesar de que ya están abiertas, digamos, las partes, digamos, de la iglesia, digamos, sí son grandes, pero y las pequeñitas no. Ok. Oh, pues sí, sí, bueno, algunos la extrañarán, otros no,
pero digamos, a nivel de de que esté como lo conocíamos antes, lo que falta son las clases y después de ahí, creo que nada más, ¿no? Y que ya dejen de pasar los reportes en el tele, o no sé bueno, todavía los están pasando. Sí los Porque, pasan todos los días, excepto los domingos. sí, excepto los domingos, sí es cierto. Pero entonces, creo que ya estamos en sí saliendo, o ya pasando como ese trago amargo, a pesar de que todavía se ven muchos casos y bueno, hay ciertas afectaciones ahí, ¿verdad? En la parte de la caja, creo que ya vamos como pasando esa parte. Ya estamos como entrando en esa nueva normalidad que vamos a estar viviendo todos y todas, ¿verdad? Entonces, a estas alturas creo que ya, Lucho se le ocurrió y me pareció bastante interesante que nos preguntemos o que compartamos entre nosotros las 5 cosas que nos enseñó, bueno, por lo menos 5, ¿verdad? 5, si tienen más, pues mejor, o tal vez 3, no sé, que nos enseñó el COVID. O sea, a cada uno en una forma personal. Las 5 cosas que el COVID nos enseñó o este tiempo en cuarentena nos pudo enseñar. Entonces, nos gustaría también primero, antes de que nosotros empecemos por lo menos dar las de nosotros, que cada uno nos comparta, tal vez de modo rápido, o si quiere hacerlo un poco más extendido, lo puede hacer, tiene todo el espacio para hacerlo, de, de que nos cuenten esas 5 cosas que les enseñó el COVID, ¿verdad? A modo personal. Podemos tomar de muchas formas, pero hace unos días atrás estuvimos hablando de cosas que tal vez nos gustaron del COVID, ¿verdad? Que por ahí hablaron algunos de los animales que ya pudieron salir en su más tiempo, digamos, no solo como el bosque, sino que se veían animales hasta en la ciudad. Algunos hablaban de que disminuyó la contaminación en no sé cuánto porcentaje por un tiempo, etcétera, etcétera, que me parecieron muy válidos, pero también, pero más a modo personal, como qué enseñanza nos pudo haber dejado a cada uno de nosotros por lo menos 5 o 3 aspectos que creen que lo que fue el COVID nos enseñó. Tal vez de la forma que no queríamos, pero que nos lo enseñó. Digamos, yo en lo personal siento que a tener paciencia, a no estar estresada por las cosas, digamos, porque a pesar de que uno está en la casa, yo me estresaba mucho por hacer las cosas perfectas, siempre para la universidad. Y digamos, toda esa parte de llevar el proceso de orientación, digamos, ahí me enseñó a hacer como las cosas bien, ¿verdad? No estresarme tanto, llevar las cosas tranquilas, tener orden. Entonces son como cosas que he aprendido durante el COVID. También me he dado cuenta, digamos, de que de verdad sí tengo amistades, digamos, aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero lo importante que es, digamos, uno mantener las amistades a pesar de la distancia, que no importa no vernos, pero sí, digamos, uno seguir en contacto. Entonces eso es bonito, lo que he aprendido. Y, y estar más en familia, a valorar mi familia. Ok, no, excelente, Sofi, muchísimas gracias. Entonces, recapitulando, si usted lo resume, creo que dijo 3 cosas, ¿verdad? En 3 puntos, ¿cuáles podría ser? Así como eh, puntualmente, la Puntualmente, familia, mi familia, mis amistades y mi carrera. Creo que me faltó una, nada más esa de saber que Dios está siempre con nosotros a pesar de que uno no lo sienta, porque a veces uno quiere sentir a Dios, digamos, sentir como esa confianza, sentir que Él está con nosotros, pero yo aprendí que no hay que sentirlo, Él siempre está, digamos, aunque uno no lo sienta así como tan fuerte, pero Dios siempre está con uno y siempre lo va a ayudar. Sí, yo diría amén. Bueno, dos. ¿quién está hablando? Bueno, pues, ¿puedo hablar o quién va a hablar? ¿Alguien Don está? Steven, Ah, bueno, tenía la palabra ay, Steven perdón, ahorita. señor Steven, continúe. Ok, ok. No, yo solía decir que la paciencia y la fe en Dios. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay como en común entre todos, que es como la fe en Dios y la confianza. Y en mi caso también sería como en la parte profesional, como dijo Sofi, porque en esta pandemia he aprendido muchas cosas que tal vez en otro momento que no fuera la pandemia no lo hubiera hecho. También creo que como a nivel personal la autonomía, porque ahora con esto de la pandemia, uno no puede socializar como antes y uno aprende como a conocerse a sí mismo y a aprender a convivir con uno, porque a veces uno no se da cuenta, pero esos detalles
estar solo, aprender qué le gusta hacer, encontrar pasatiempos individuales. Creo que eso ha sido como las cosas que tal vez más he fortalecido en esta pandemia. Y de ahí las otras también es como en común con los chiquillos, que básicamente todo se resume en la confianza en Dios, porque al menos en mi caso, de ahí uno siempre tiene miedo de atender a personas con el virus, a pesar de que yo no tengo el mismo concepto así, de que el virus es ¿qué tal? Al menos, obviamente tiene sus consecuencias y lastimosamente sí ha cobrado la vida de muchos, pero creo que va más allá creo que ahora en esta pandemia he aprendido a confiar en Dios de una manera más real y más vívida. Para mí todo sigue igual porque yo antes ni salía, entonces ya. Pero No, supongo pero que usted nunca fue como el COVID. Usted estaba normal, salía y todo, como si nada. no, no. Y no, o sea, siento que pasar más con la familia y, como uno pasó a casi no hacer nada y estar en la casa, entonces uno se puede como, no sé, en la parte espiritual, poder comunicarse más con Dios, pedirle más cosas, salud y estar atento con todo eso. No sé, la verdad, nunca me había puesto a pensar algo así hasta ahorita. A veces necesitamos, sí, como esas preguntas, como para uno a veces racionalizar ciertas cosas o caer en razón de ciertas cosas, ¿verdad? Como cuando uno le preguntan, cuando va a pedir trabajo, y que ¿por qué cree que deberíamos contratarlo? Y uno, ¿verdad? Esas preguntas así, ¿o qué puede aportar usted? Que nos hacen uno, pero ponernos a pensar, ¿verdad? Es como yo un día de estos, ahora que estoy aquí, no sé, me dio por hacer la pregunta a algunas amistades de aquí, así que si son felices, ¿verdad? Entonces es interesante porque nadie se hace esa pregunta, cuesta mucho así como que alguien se pregunte, yo soy feliz, ¿verdad? Entonces a algunos les he preguntado y se quedan patinando y se quedan así, ¿verdad? Y como, no, sí, sí, sí soy, o creo que no, al final creo que no lo soy, o sí, en ciertos momentos, y creo que es algo de momentos, no es un estado que se encuentra así siempre, tal vez es algo de lo que podemos hablar más adelante, ¿verdad? En otro momento, pero, pues, no sé, son preguntas Rey, que uno no, porque no se hace todo el tiempo, ¿verdad? creo que también otra de las lecciones es que uno a veces planea mucho y le encanta, ¿verdad? Ver el futuro y decir, es que yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Y esa pandemia uno lo ha, bueno, digamos, tener paciencia, pero a uno lo paró en seco. Jamás yo pensé que, digamos, que iba a terminar mi último año de la U, bueno, de bachillerato, virtual, ¿verdad? Y aprender bueno, a estudiar, digamos, virtual y los profesores y todo, creo que a todos nos paró como los planes que teníamos de este año. Entonces sí, digamos, esa es una lección de que no siempre uno tiene que estar como expectante de las cosas o tratar de planear todo porque nunca va a salir como uno quiere. De hecho, que estoy Sí, de acuerdo correcto. con Sofi, porque yo este era mi último año y jamás esperé que no poder como disfrutarlo como se debe. Tenía planeado, digamos, la práctica, aunque sí fui a un lugar presencialmente, pero mi plan era ir al Banco Nacional, ¿verdad? O a otro lugar al que yo fui. Pero sigamos, creo que, digamos, no solo a mí, siento que mucha gente tenía cosas planeadas, ¿verdad? Y todo cambió, o sea, no se cumplió y es como una de las lecciones, ¿verdad? Que uno lo pone a pensar. Sí, no, exactamente, o sea, toda la razón de que uno a veces planea y no sale como uno. Y vemos que algo que uno diría, estadísticamente, bueno, que algo como esto me trunque los planes, uno dice, eso es casi imposible. Y, o sea, y ya, entonces sucedió, ¿verdad? A mí en lo personal, digamos, esto vino como decía Doylin ahora, esto vino como a sacarnos de la zona de confort en muchos aspectos y lo que creíamos que teníamos seguro, incluso amistades, trabajo, sueños, metas, no sé, o sea, cualquier cosa que nosotros hubiéramos dado por sentado hasta el mes de febrero, marzo, eh, muchas de esas cosas ahora cambiaron, ¿verdad? Entonces,
Bueno, en mi caso ha sido como un replanteamiento y preguntarle a Dios definitivamente si Él quiere darle un nuevo rumbo a mi vida o si me va a llevar por el mismo rumbo, pero está usando esto como un trampolín para llevarme más alto, ¿verdad? Igual me ha servido para ver muchas cosas que antes no veía. Eh, Obviamente a nivel espiritual sí, o sea, sí han habido muchos cambios, no solamente por el hecho de acercarse a Dios por miedo a, ¿verdad? Sino porque definitivamente Él ha venido a ocupar ese lugar, digamos, ese pilar que siempre tuvo que haber tenido, me explico. Entonces, y a nivel familiar, pues ha sido un reto. Yo siento que para muchas personas el hecho de convivir todo el día con la familia en la casa, ¿verdad? Porque a veces se veían, digamos, y a veces la casa servía como de hotel, digamos, llegaban a dormir y a comer y después del otro día a las 6 de la mañana ya jalaban y llegaban a las 10 de la noche y ya era rutinario, ¿verdad? Y esto ha obligado a muchas familias de no sé, como a volver a conocerse, porque a veces uno deja de conocer a la propia familia, ¿verdad? Entonces tengo muchos casos de amigos e inclusive familia cercana que tuvieron que aprender a llevarse otra vez bien, ¿verdad? Este, Imagínense. sí, sí, porque como les digo, o sea, pueden vivir en la misma casa, pero no se conocen, ¿verdad? Porque todos cambiamos con los años y toda la historia, pero bueno, esto ha venido también a reforzar esa parte familiar y yo creo que si uno no aprovecha esto para también acercarse a Dios como familia individualmente, pues va a costar mucho que después cuando esto pase, la gente se quede como en ese pensamiento, ¿verdad? Porque el ser humano es como cuando tiembla todo el mundo dice, hasta el ateo llama a Dios y dice, Señor, cuídeme, protégeme, ¿verdad? Y toda la historia. Pero ya cuando el temblor pasa, ya nadie se acuerda de Dios y con esto va a pasar exactamente lo mismo. De hecho, ahora lo estamos viendo, ahora que ya todo abrió y como que la gente siente que todo volvió a la normalidad, pues mucha gente ya, o sea, deja de orar, deja de buscar de Dios, deja de leer la Biblia y es más, o sea, es todo lo contrario. Se supone que lo que debemos de haber desarrollado fue un hábito durante la pandemia de cercanía con Dios y de relación con Dios, pero si ese hábito no se logró fortalecer o crear, pues de ahí pasa la pandemia y volvemos exactamente a la vida que teníamos antes de. Entonces, ojalá que esa no sea pues el común denominador y mucho menos de nosotros que sabemos de que tal vez podrá venir un tiempo de calma, pero cosas peores vendrán, ¿verdad? Dice la Biblia y escrito está, entonces no es razón tampoco para asustarse y decir, uy, no, o sea, ¿y ahora qué, verdad? Sino más bien cuando estemos otra vez en las poquitas vacas gordas que nos queden por vivir, que más bien seamos fieles, obedientes y que no nos olvidemos de Dios en esas partes, ¿verdad? Pero sí, para ya ir terminando, la pandemia vino como a hacer un reset, ¿verdad? Un comienzo nuevo para todo, y ojalá de verdad que a la gente le haya servido como esta cachetadita, porque sí a veces fue bastante complicado todo el asunto, ¿verdad? Pero eh, esperemos haber aprendido la lección y ponernos en Concuerdo orden con Dios. con la experiencia, creo que de todos. A nivel laboral me ayudó bastante porque a pesar de todo, gracias a Dios en la empresa no se paró de trabajar. Este, También creo que lo de la pandemia fue como un golpe de realidad, como veníamos en un mundo tan acelerado. Creo que esta pandemia nos hizo como reflexionar y decir, suave, un momento, ahí hay algo que no está cuadrando, por así decirlo, pero con esta pandemia, bueno, y lo que pasó con mi papá, eh, como decía Jonah, uno ingresaba a la casa y era nada más como un servicio de hotel, pero ahora nos ha vuelto a como a conocernos, a dialogar, y eso es agradable. También la comunión con Dios, este, indiferentemente me he acercado más a Él, estaba alejado, pero creo que poco a poco voy acercándome más y es algo que no quiero volver a dejar, por así decirlo. También es
como fortalecerme y dejar ese hábito, o sea, convertirlo en un hábito, pues, o sea, que no sea solo Sí, porque la pandemia pasa y ya uno vuelve a la normalidad, sino que seguir más enfocado en estas cosas, porque Jonah tiene razón, hay cosas que van a venir y son peores, y la verdad, esto que fue la pandemia, a más de uno que se creyó estar preparado para cualquier situación, creo que nos hizo darnos cuenta que no estamos preparados, digamos, espiritualmente hablando, ¿verdad? en lo personal, ya para que ya darle la palabra a Lucho, me ha pasado igual, ¿verdad? Por ejemplo, ha sido muy interesante en la parte espiritual porque como uno, como que antes cuando uno iba a la iglesia se sentía más como, no es más ahínco, más ganas de, no sé si estudiar o qué sé yo, o la cartilla, pero ahora ya llevo 2 semanas de no tener la cartilla y no les miento, no la he estudiado apenas. Y yo soy hasta maestro de cartilla, no me toca darla, pero debería estar estudiándola, aunque sea buscarla en internet, que ya de adultos está, y ya, aquí entre nos no lo he hecho. Y sea, quiere decir que soy un dependiente de tener la cartilla ahí. Y ya eso es una cosa que yo sé que está mal. Yo debería de estudiarla porque están sus herramientas digitales, etcétera, sin necesidad tal vez de tenerla física. Porque es parte de también, no es lo que deberíamos siempre tener nada más como nuestro estudio, ¿verdad? Porque eso debería ser algo personal, pero por aparte tener su devocional con, ¿verdad? Diario. Pero imagínense que estoy como con esa dependencia de tenerlo ahí físico para estudiarla y no, o sea, es una cachetada para mí porque no, o sea, debería, y todavía queda tiempo porque vamos a seguir así todo lo que queda del año y no sé si un poco del otro. Entonces, si no me pongo las pilas ya, va a terminar todo este asunto, volvemos y yo en vez de más bien llegar fortalecido, más bien voy a llegar renqueando y no, esa no es la idea. Entonces tiene toda la razón y es algo ahí que me ha hecho ver, por eso que ustedes están diciendo que yo, es una parte que yo necesito mejorar completamente. Pero sí, muy bien. Gracias ahí por sus comentarios y le doy la palabra ahora a Luchito. Ok, chicos, vamos a orar para empezar entonces estas 5 lecciones y pedirle a Dios que nos ayude. Oremos. Bendito Dios, que tú estás en los cielos, muchas gracias porque desde allá tú nos cuidas, nos proteges y nos das lo que necesitamos pues para tener bienestar en esta vida. En este momento te queremos pedir que por favor nos ayudes a tener entendimiento, sabiduría, y para también saber que estamos en tu día y que por lo tanto lo que nos pides es que lo gocemos contigo. Entonces, por favor, quédate con nosotros, con el tema y que tu presencia nos inunde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la primera lección que estamos recopilando, ya ustedes hablaron a nivel personal. Sin embargo, aquí vamos a hablar más que todo como a nivel de raza o de, ¿cómo decirlo? De civilización, no sé, a nivel más general. Entonces, he estado investigando y algunos portales tienen un resumen que es bastante parecido al que les vamos a dar. Entonces, dice como primer punto que está el Internet en la economía. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hacía antes o cómo se hacían los negocios antes? O sea, yo me acuerdo que en el colegio a uno le enseñan el famoso trueque, que es yo te doy una cosa y vos me das otra. Luego se fue inventando el sistema de oro. Yo te doy tal cosa y vos me das tanto de oro. Y luego otro señor dijo, no, hagámonos bien, imprimamos billetes. Y entonces el billete era el que se daba. Yo te doy un papelito y vos me das un pedazo de pan. Entonces, pero no había mucha tecnología en eso. Es más, todo era análogo, porque, a ver, que yo sepa, un billete nunca ha sido digital, antes de que empezara todo esto del boom del Internet. Pero estamos viendo entonces que el Internet sí ha colado en la economía. Por ejemplo, cuando ya empezamos nosotros a tener cosas como teletrabajo, empezamos a tener pagos por internet. ¿Cuántos de ustedes han hecho o han tenido la oportunidad de hacer teletrabajo, chicos? Yo hago ¿Cuántos? Ajá, es teletrabajo, sí, exacto. Jonathan tiene razón. Por ejemplo, lo que él dice, hace telezoom. Y eso es interesante porque de no ser por el internet,
¿cómo haría Jonathan para generar ingresos con esta pandemia? ¿Ustedes han preguntado eso? Por señales de humo. Pero, Es que no hay otra opción, yo creo. no, yo tal vez no he tenido la oportunidad, pero lo que iba a decir es que el internet cuánto ha o cuánta influencia tiene en lo que es la bolsa de valores y cuánto un chisme o alguna cosa puede afectar el valor de una compañía. De hecho, eso iba a hablar ahorita, iba a hablar sobre Wall Street. Es interesante porque ahora con Forex y todo esto, porque antes, a ver, Wall Street tiene bastante de existir, pero Forex se ha hecho mucho más accesible a las personas desde que Internet está, porque antes uno solo podía invertir en las grandes empresas si usted era un gran inversionista, pero ahora hasta uno puede, no sé, meter $100 y le hacen un apalancamiento y toda la hablada que ustedes quieran para que usted pueda entonces hacer una inversión y ganarse, aunque sea unos cuantos dólares por cada transacción que usted hace. Pero sí, tiene mucha razón Steven. En Wall Street, cualquier chisme, cualquier cosa, afecta mucho. Es más, les voy a hablar sobre un proyecto que se llama Proyecto Canario. Es un proyecto donde unos muchachos empezaron a poner un cable de fibra óptica desde la costa este hasta la costa oeste de Estados Unidos, es decir, atravesando todo el país. ¿Y todo para qué? Para que llegara muchísimo más rápido y entonces tomar la decisión antes y aprovechar eso. Es una cosa que se llama trading de alta frecuencia, pero es interesante. Hay una película, de hecho, por si alguien no quiere ver, pero es interesante ver cómo el Internet ha irrumpido en economía a tal nivel de que estas personas de verdad, o sea, expropiaron, no expropiaban la casa, era como un pedacito de 30 centímetros de ancho, pero pasaba por debajo de la casa y estamos hablando de todo el país. Entonces es interesante ver que el Internet como tal sí ha irrumpido en economía y la ha cambiado, y en esta pandemia es cuando más hemos echado de ver eso. Ok, vamos con la otra lección. Nuevos puestos de trabajo. Bien, ¿a qué nos referimos con nuevos puestos de trabajo? A no haber algo, porque cuando la pandemia empezó y las restricciones, los gobiernos nos las impusieron, y muchos trabajos dejaron de ser, pero también otros trabajos empezaron a hacerse. Por ejemplo, estamos hablando del el streaming y el delivery. Se dice que han sido dos de las industrias en donde más ha crecido el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora las personas tienen tiempo de ocio. Entonces el tiempo de ocio lo aprovechan los streaming o los streamers, pues, para hacer eso, para hacer sus emisiones, y en plataformas como en Twitch, por ejemplo, uno le puede dar dinero a su streamer favorito. Sofi, dime. No, que digamos, en esa parte del trabajo, digamos, se ha influido mucho el internet, no solo digamos ahorita con la pandemia, sino que también digamos, yo lo hice en el sector público, ahora con esto del EDUS, que la caja no estaba, digamos, tenía muchas personas en plaza, pero en archivo, y con el EDUS no habían hecho ese cambio, entonces es como que ver que sí han habido cambios en el trabajo, pero, ¿cómo decirlo? Digamos, hay gente que no se actualiza, digamos, en buscar como ese cambio estructural en las empresas. Sí, claro, y digamos, de hecho, creo que es proporcional a la edad que la persona tenga. Entre más edad tiene, más acostumbrado está a un tema en específico o alguna metodología, y más le cuesta aceptar los cambios que vienen. ¿Ves? Pero también otra cosa que es muy evidente, hay trabajos que también se pierden. Con esta pandemia, muchas personas perdieron sus trabajos, o sea, es algo muy, muy obvio, es triste. Sin embargo, el punto anterior era que se están creando nuevos trabajos. Los especialistas en demografía dicen que en el futuro la generación Z, ustedes se acuerdan, ¿verdad? El tema que hablamos de las distintas generaciones. Bien, dicen que la generación Z va a tener trabajos que por el momento ni siquiera existen. Oiga, qué interesante. O sea, hay trabajos que aún no se han creado, pero que hay personas que los van a hacer. ¿Por qué? Porque las máquinas y los robots y la inteligencia artificial va a quitar mucho, mucho trabajo que ahora hacen los seres humanos, sobre todo el trabajo que es repetitivo. Bien, entonces los seres humanos van a tener que buscar nuevas maneras de trabajo en el futuro. Entonces,
El que ahorita los trabajos se estén perdiendo es una mala noticia, pero depende de uno, depende de cada quien, si echarse a morir o entonces decir, no, es que puedo ver oportunidad en otro lado. El que lo logra hacer y por la providencia de Dios logró salir adelante, bien, que dicha, pero hay personas que por mucho que lo quieran no van a poder salir de esta crisis que va a venirles, y personalmente siento que va a ser un poquito triste. Bien, ahora vamos con esta otra que es salud y tecnología, o tecnología y salud. Cómo el coronavirus ha hecho que la tecnología y la salud se hayan unido. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Resulta que las empresas, esta gran empresa Google y esta otra empresa enorme, Apple, hicieron una API que es como una interfaz entre aplicaciones para que los teléfonos se comunicaran por medio de Bluetooth, y entonces el objetivo era que ellos pudieran establecer una comunicación para saber si uno había estado cerca de una persona que tenía COVID. Entonces, la idea que hicieron estas dos empresas es que yo descargo la app y entonces si yo me hago una prueba y salgo positivo, yo pongo ahí en la app, salí positivo, entonces la app le manda unos mensajes a las personas con las que yo estuve. Obviamente, eso se trata con GPS, entonces el GPS, Google sabe que yo tengo un Huawei que tiene Android, y mi cuñada tiene un Samsung que tiene Android, sabe que los dos estamos cerca. Entonces lo rastrean y dicen, mira, si Lucho tiene COVID y la cuñada de él estuvo cerca, significa que hay alto riesgo, vamos a darle un aviso a la cuñada. Para eso, previamente, las personas tienen que haber descargado la aplicación. Pero no solo Google, por ejemplo, en España se hizo el famoso radar COVID, que después se puso un poquito de polémica porque las personas estaban diciendo, pero yo no quiero que me espíen, el gobierno, pero es necesario, y no los estamos espiando, solo estamos monitoreando en dónde están para darle un seguimiento. En el caso del coronavirus de Uruguay fueron un poquito más conscientes, y ellos no se metieron tanto en eso, pero sin embargo igual era voluntario el que uno tenía que poner ahí como estaba. Y en el caso de Costa Rica, el famoso bono proteger, y no sé a cuántos de ustedes solicitaron o siquiera les llegó. En mi caso a mí me llegó y puedo dar fe de que sí, o sea, me llegó algo mientras estuvo, y la verdad fue de ayuda, sinceramente. Ya después lo que vinieron las protestas y todo esto, porque el gobierno se quedó sin plata y de aquí que allá, bueno, esos son otros temas, pero sí, el gobierno dio dinero para que las personas o sus ciudadanos pudieran aguantar un poco la crisis. Y es que, por ejemplo, hay gobiernos como el de Bolsonaro, el de Brasil, que es un señor que no estaba de acuerdo en dar bonos y nada de eso, y él dijo, aunque me pese, sí es necesario dárselo porque la población no está viendo ingresos. Ok, vamos a ver esto que me gusta mucho, veamos. Así es, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, con Gabriel Gamarra, que seguimos con novedades de lo que hemos anunciado esta tarde. Un hallazgo que ha tenido el Malbrán y que tiene que ver con la salud aquí en la Argentina. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas noches, estamos aquí en el Instituto Malbrán para dar una muy buena noticia. Hoy se descifró finalmente el genoma del coronavirus y nosotros tenemos la posibilidad de hablar justamente con Josefina Campos y también con Elsa Baumeister, que es jefa del servicio respiratorio. Comienzo con Josefina. Bueno, primero felicitaciones a todo el equipo del Malbrán y segundo, descifraron el genoma completo. ¿Qué significa esto en la investigación? Bueno, nosotros lo que hicimos fue secuenciar el genoma completo de los virus de cepas circulantes en el país. Lo hemos hecho de 3 virus, de 3 pacientes infectados acá en el país. Y lo que significa es que puso a Argentina en el mapa de la distribución global de coronavirus, ¿sí? Esto tiene una relevancia importante en el diagnóstico, en el desarrollo de vacunas y en la epidemiología que tenemos del virus. Rápidamente dijiste, en el desarrollo de vacunas. ¿Se está cerca de la posibilidad? ¿Es el principio de un largo camino? Para el desarrollo de la vacuna vamos a tener que tener paciencia, pero lo que sí hace es tener y conocer los virus que circulan en el país, la posibilidad de que estos virus sean incluidos en el desarrollo de la vacuna.
¿Qué tiene esto de interesante? Pues antes las personas para generar un genoma tardaban meses y estas personas, a ver, el coronavirus explotó, digamos, desde noviembre, diciembre. Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, más o menos como en 5 meses ya las personas tenían el genoma completo del coronavirus. ¿Y para qué sirve el genoma completo del coronavirus? Para que las personas encargadas de producir medicamentos y pastillas y todo eso pudieran entonces ver cómo estaba compuesto y así empezar la tarea de hacer una vacuna. Estaba leyendo e informándome que las vacunas tardan más o menos unos de 3 a 5 años en salir. Y la vacuna, por ejemplo, no sé si han escuchado que Rusia ya tiene una vacuna experimental. No sé si han escuchado de otra. La de No, no. Oxford, creo que había una en China también. Exacto. O sea, estamos viendo que las vacunas están llegando y uno dice, uy, pero ¿cómo han tardado? Sí, pero digamos, en el ámbito médico, no, más bien es una cosa extraordinaria y todo fue porque las personas empezaron a comunicarse, el internet, la tecnología ha ayudado a que entre laboratorios se comuniquen y compartan esa información, porque ustedes saben que las compañías farmacéuticas compiten por ver quién tiene el mejor medicamento, quién esto y que lo otro. En este caso, el coronavirus lo que hizo fue unir a este tipo de organizaciones e instituciones para que se buscara una cura, porque eso está dejando crisis. Tal vez en el fondo sea una cuestión económica, tal vez, o tal vez es ganas de querer ayudar a la población. No lo sabemos exactamente por qué las grandes farmacéuticas están haciendo eso, pero lo hacen. Entonces, es eso, o sea, entender que la tecnología y la salud eh, son cosas que ahora van de la mano. Y si hablamos de salud, por ejemplo, ahora existe una cosa que se llama Neuralink, que es un chip que en el futuro las personas con Parkinson y otros problemas cerebrales se lo pueden implantar para que uno pueda dejar de sufrir esos ataques y esto y que lo otro. Entonces, es eso, vemos que la tecnología en estos tiempos de COVID ha sido muy, muy, muy útil. Doylin, dale. Ok, chicos y chicas, como la cuarta cosa que nosotros estábamos comentando, Luchito y yo, era igual. Bueno, esto yo creo que yo lo más lo hablo como más por mí, yo no sé si todo el mundo será igual, pero es que la necesidad de lo que es ese contacto físico, ¿verdad? Sobre el abrazar a alguien, el saludar a alguien también, ¿verdad? Hay personas que dirán, uy, pero es que a mí no me gusta que me abracen, o porque ni siquiera es que estar ahí en esa abrazadera o esa pegachentera, sino nada más llegar y poder acercarse y saludar a alguien, o solo el simple también hecho de poder dar la mano, ¿verdad? Porque ahora es como del puño o ahora de larguito, yo sé que eso no quiere decir que uno no sea educado, ¿verdad? Pero hace falta pues ese contacto físico, ¿verdad? Bueno, en lo personal yo así lo siento, que yo sí me hace falta esa parte. No sé si alguno de ustedes dirá, muy bien, uno que dicha porque ahora no he tenido que ni abrazar a nadie o he tenido que dejar de verme con las personas, ¿verdad? Como alguna vez lo hemos dicho, que tal vez habrá gente que les guste, pero al ser, digamos, Dios nos creó como personas sociales, o sea, nosotros no podemos aislarnos simple y sencillamente de la gente y no podemos decir que me gustaría vivir allá en una peña y donde no llegue nadie porque simple y sencillamente eso no está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Aunque sí seamos alguien que tal vez no nos guste, ¿cómo se llama? Tal vez socializar mucho, pero no, eso no quiere decir de que no nos haga falta ese contacto físico, ¿verdad? Que con los mismos familiares, ¿verdad? Hasta con la familia a veces, aunque vivan en la misma casa, o muchas veces un primo que tal vez no vive en su misma casa, entonces hubo un tiempo en el que ni siquiera se podía ver ni a la abuela, ni al abuelo, ni algún primo que a veces los primos o ciertas, o bueno, cualquier primo o cualquier familiar, o hasta los mismos amigos que a veces son hasta más cercanos que un familiar, hemos tenido que dejar de lado un poco ese contacto físico, ¿verdad? Que nos hace falta. Y aparte de eso, en esa misma parte yo quería englobar que algo que me ha enseñado en lo personal y siento que todos ustedes es que la familia siempre ha sido lo más importante. O sea, definitivamente, eh, aunque, bueno, como otra vez, de que, como decía Jonathan también ahorita, de que se están volviendo a conocer, que se están, este, volviendo o sea, o que habían cosas que no conocían de su propia familia,
yo creo que nos podemos dar cuenta o podemos verdaderamente racionalizar de que la familia siempre ha sido lo más importante, aunque no, digamos, aunque antes del COVID no lo supiéramos. Y creo que tal vez esto ha venido a enseñarnos de que verdaderamente sí es. Tal vez alguna persona que trabajaba lejos, que no podía, como estas personas que son enfermeras, he escuchado casos que han tenido que hasta alquilar en un lugar para irse a trabajar y que tienen tiempos de no regresar a su propia casa, donde están sus hijos, donde tal vez está su mamá o qué sé yo. Me imagino que esas personas están valorando la familia como nunca antes. Y tal vez nosotros, que tal vez sí la tenemos ahí, más bien nos estamos agarrando de las mechas o más bien estamos deseando que todo se normalice para que ya puedan irse a trabajar y quedar uno en la casa o qué sé yo. Cuando pensamos así, creo que nos estamos yendo por el lado que no es el correcto, porque definitivamente la familia siempre ha sido lo más importante. Los que van a hacer, van a estar ahí para nosotros o van a ser los que han estado ahí para nosotros. Los invito a que nos sentemos un rato y que analicemos que tal vez será que mi papá me molesta mucho, mi mamá me jode mucho, restringiéndome ciertas cosas o no dejándome hacer tales cosas o ir a tal lado con fulanito o fulanita. O sea, cuando nos demos cuenta, cuando pasa algo así, es cuando nos damos cuenta de que eso lo hacían por amor a nosotros mismos, ¿verdad? Por amor a nosotros o con nuestros propios hermanos que a veces peleamos y nos damos cuenta que cuando él no está o ella no está, porque tal vez se fue a algún lugar y se fue algunos días, entonces, muchas veces estamos aislados en nuestra propia casa, en cada uno como en su propia burbuja, porque nos aislamos con el teléfono. Entonces vamos a ir a almorzar y nos sentamos y no, yo como en el cuarto porque quiero estar viendo un video. O sea, ya ni siquiera estando en casa obligatorio por COVID, ni siquiera ha dado de que ni siquiera así se pueden sentar a la mesa a comer juntos. O sea, eso, ¿por qué? Porque nos hemos aislado, nos hemos alejado, a pesar de que estamos cerca, nos hemos alejado por la computadora, por, qué sé yo, por ciertas otras responsabilidades, o porque el trabajo me tiene muy presionado, entonces voy a comer aquí mientras estoy en el trabajo, o porque estoy metido en el teléfono en X o X cosas. Entonces, hagamos un alto con respecto a eso y sentémonos, y todavía que estamos en nuestras casas con nuestra familia ahí, pensemos en esto. La familia siempre, siempre, siempre ha sido lo más importante. Lo otro es, se puede ser feliz siempre. También, le invito a que alguien me pueda leer Eclesiastés 1 y 5, por favor. Mientras lo van buscando, me dicen cuando alguien lo tiene. Dice, se puede ser feliz siempre. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias en las que estemos, a pesar de que, como decía Tris, antes medio salía y ahora del todo no salía, pero ahí estamos, siempre podemos reinventarnos. Por ejemplo, en el caso de esa muchacha que está en la casa, está tal vez en una terracita que tiene ahí, ¿y qué hace? Güey? Sale a tomar el sol y a tomarse ahí un jugo de uva, no sé, o tomarse lo que quieran, ustedes digan que se tomarían ahí, Café, en, café. llevando el solcito, ¿verdad? Llevando el solcito y intentar ser feliz, ¿verdad? Porque muchas veces como están como esas imágenes, ¿verdad? Donde va alguien triste viendo hacia un lado solamente la montaña y piedras y al otro lado está ese atardecer hermoso, ¿verdad? Que nada más es lo que tiene que hacer es voltear la mirada. Muchas veces nos pasa así, de que decimos, ay, soy triste porque no puedo salir con mis compas, con la gallada, estoy triste porque ya no puedo ir al cine. No, si nos ponemos a pensar en las razones por las que tenemos que estar tristes, pues de ahí nos va a dar algo, ¿verdad? Pensemos en que se puede ser feliz siempre, porque la felicidad, ¿qué es la felicidad? Ahora que estábamos hablando, ¿será que es una meta? ¿Será que es un proceso? ¿Será que es de acuerdo a las circunstancias? ¿De qué depende también la felicidad? ¿Verdad? Esa es una pregunta que cada quien tendrá una respuesta hacia ella, ¿verdad? Pero ¿qué me enseñó esto? Que se puede ser feliz siempre. Yo me considero que a pesar del COVID, todo este asunto, pues me he mantenido feliz con todo este asunto. Cualquiera diría, ya sí, porque usted estaba ya en Tilarán, en una zona verde y todo el asunto, y muy posiblemente eso me ayudó a mantenerme así. Si hubiera estado en Heredia, no sé cómo me hubiera comportado. Sin embargo, esta lección es también para mí en el sentido de que si hubiera estado en Heredia o si hubiera estado en donde fuera que hubiese estado, debo intentar ser feliz siempre, no importa donde yo me encuentre, las circunstancias que yo me encuentre, debo intentar ser feliz siempre, porque nadie es feliz por mí. O sea, y si es como, digamos, nadie le hace las tareas a uno, o nadie puede hacer ciertas cosas por uno, o nadie vive por uno. Entonces, si yo no intento ser feliz en la situación que estoy, en donde me encuentro, este,
no lo voy a lograr de ninguna manera. Entonces, se puede ser feliz siempre en donde uno se vaya a encontrar. No sé si alguien tiene Eclesiastés. Sí, dice, todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El 5 dice, el momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan, el momento de la bienvenida y el momento de la despedida. Voy a leerles la mía. El 1 dice igual, para todas las cosas hay sazón. Voluntad debajo del cielo tiene su tiempo determinado. O sea, hay tiempo para todo. En este caso con el COVID, pues hay tiempo para todo, pero hay tiempo para otras cosas que no se pueden hacer. Y ve lo que dice el 5. Tiempo de esparcir las piedras, como decía ahí, y tiempo para allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención porque dije, puche, Salomón está adelantado años, pero años de años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, como yo le digo, o sea, a mí me hace falta el abrazar a los hermanos en la iglesia, saludar a mis chiquillos del colegio también, porque yo también los abrazo. Pero dice, hay tiempo hasta para abrazar y hay tiempo para alejarse de abrazar. ¿Qué es lo que nos pide ahora? No haya contacto físico, pero no quiere decir de que por eso no podamos ser felices, ¿verdad? Y ahora yo les voy a leer el 12:13, que dice, y con esto ya voy terminando. Dice el 13, dice, el fin de todo el sermón es oído, o sea, escuchen esto, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la piedad del hombre, ¿verdad? Entonces, temer a Dios y darle gloria, que todo esto es la felicidad del hombre, ¿verdad? Entonces ahí es donde radica nuestra felicidad, porque nosotros podemos darle honra y gloria donde nos encontremos, siempre y cuando también yo racionalice de que hay tiempo para todo, hay tiempo para tener teletrabajo, hay tiempo para ir al trabajo, hay tiempo como Jonah que aprendió a que las barreras de Zumba no era solamente hacer algo físico, sino también algo virtual y demostró que sí se podía hacer, como muchos de ustedes han demostrado y se ha aprendido mundial de que muchas cosas se pueden hacer sin necesidad de algo que siempre se creyó se necesitaba, como lo dijo Lucho más adelante, con la presencialidad, ya se vio que no todo necesita el estar presente ahí, se puede hacer en otras maneras, ¿verdad? Como vimos que se podía hacer también virtual. Entonces, igual, hay cosas que hay tiempo para hacer, como por ejemplo el abrazar, el compartir, el tener ese contacto, pero hay tiempos en el que no, y este es un tiempo en el que no, y pues yo tengo que aprender eso, en lo personal, ¿verdad? Y darme cuenta que ya porque no puedo tal vez tener ese contacto físico, o porque tal vez ya ande con tener que andar una mascarilla o tener que andar algo así, pues es parte de, pero eso no puede interrumpir mi felicidad, ¿verdad? Y vemos cuál es ese secreto de la felicidad. Entonces, es el temer a Dios, darle gloria, porque dice que ese es el todo de la felicidad del hombre. Entonces, si yo tengo esa parte, todo lo demás lo voy a adoptar y voy a aceptarlo y voy a estar acorde a mi entorno, ¿verdad? Que en este caso, pues sería que no es el momento para el abrazar, ¿verdad? Pero recordemos que esa es nuestra, o es donde está nuestra felicidad. Entonces, quería dejarlos con eso. No sé si alguien quiere cerrar en oración, algún voluntario o voluntaria, para ya ir terminando. Señor, gracias por un día más de vida, gracias por estar acá un sábado más, gracias porque nos permites reunirnos, aunque sea virtualmente, Padre, para comentar, leer tu palabra también, Señor. Ayúdanos a enfocarnos a ser felices, a enfocarnos a los momentos que nos causan felicidad con nuestras familias, amistades, nuestro trabajo. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, que esta pandemia ha sido dura para muchos, pero no imposible, porque hemos estado de la mano contigo. Síguenos bendiciendo y acompáñanos en nuestros sueños, en nuestras metas a niveles personales. Te pido por cada una de las familias que está acá reunidas, Señor, y que muy pronto podamos reunirnos, pero no de manera virtual, sino de manera presencial, porque a cada uno de nosotros nos hace falta. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.